Y vamos a pasar a nuestro primer temita, que en realidad debería haber sido el segundo, pero quisimos empezar por por este que, bueno, va a abarcar un poco también de lo que después vamos a hablar en el segundo y también de lo que vamos a hablar en los videos finales de lo que nos dejó la semana, y que es el libro antifujimorinista que nunca se escribirá. Porque con lo que ha sucedido, a ver, uy, ya me pasé, ya me salí de la pantalla. Ya me salí de la pantalla. Ahora, ¿dónde estamos? Ya, ahí. Porque ya ha dado el resultado al 100% y solamente faltando la proclamación de los resultados finales y, como digo, la transferencia de mando, Keiko Fujimori es la presidente de este país. A despecho de muchos que vamos a contar a continuación, porque evidentemente desde que nació el antifujimorismo se tenía como misión no darle espacio nunca a Fujimori. Primero a Alberto, ¿no? Y después, evidentemente, a su hija Keiko Fujimori, que también tenía intenciones políticas. Entonces, si tenemos en cuenta que el antifujimorismo como tal empezó más o menos, no digamos desde el 90 que gana la presidencia, porque Fujimori gana la elección del 90 en buena lid, le gana a Mario Vargas Llosa. Digamos que el antifujimorismo como tal, rabioso, furibundo y vengativo, como vamos a ver de algunos personajes, empieza después del golpe de estado del 5 de abril de 1992. Desde ahí empieza el antifujimorismo albertista, digamos, ¿no? Y que 50-50 tenía algún motivo, alguna motivación real de ser, ¿no? De luchar en contra de el entonces dictador, porque dio un golpe de estado, claro que sí. Pero ya a partir del 95, cuando se legitima su gobierno de una manera democrática, ¿no? En votaciones, pues como que las aguas toman un cauce distinto, ¿no? No voy a decir que se calmaron, pero tomaron un cauce distinto. Ya con la salida de Fujimori, digamos que empieza la segunda fase del antifujimorismo. El fujimorismo ya que busca rabiosa y vengativamente a hacer añicos, no solamente a Keiko, a cualquier fujimorista. De hecho, no hemos puesto en esto del libro antifujimorista, pero hubo una persecución, una cacería de brujas contra los congresistas de en ese tiempo no eran Fuerza Popular ni Fuerza 2011, era, no me acuerdo, ha tenido tantas nombres el fujimorismo, Vamos Vecino creo que era, no me acuerdo, eso para la alcaldía, pero bueno, tenían su nombre, ¿no? Entonces, desde ahí había una hazaña contra todos los fujimoristas. Y la idea final de todo este proceso era que se llegara a dos cosas. Uno, que no tengan presencia política en ningún lugar, cosa que no han logrado. Siempre ha habido fujimoristas en los congresos, en todos. Aunque sea uno o tres como hubo, ¿no? En el año 2001 cuando entra Alejandro Toledo. Ya empezaron a ver más cuando Keiko Fujimori toma las riendas del nuevo fujimorismo y ha ido avanzando y teniendo pues una cuota interesante, ¿no? Siendo la cúspide la que tuvieron en 2016, llegando a poco más de 70, 72, si mal no digo, 72, 73 congresistas. Y de ahí ya, bueno, teniendo decisiones y con otros actores en la cancha, como el señor López Aliaga, pues como que las simpatías se fueron por aquí y por allá. Y ya no pudieron tener ese mismo número de congresistas, aunque ahora ha tenido una representación también muy interesante. Pues bien, el final de todo esto era no dejar ningún fujimorista por ahí suelto, que siguiera llevando la llama del fujimorismo. Y sobre todo, pues, encarnado en la figura de Keiko Fujimori. Y llegado a su fin, porque en algún momento, sin Keiko comandando ya las huestes fujimoristas y sin una figura relevante que no naciera, pues la actitud o la votación hacia la posición política fujimorista menguara y desapareciera, ¿no? Y que se escribiera
lo que he denominado aquí el libro antifujimorista. Los grandes héroes que lograron la gran gesta. Nosotros vencimos silenciosamente durante un trabajo denodado de 25 o 30 o 35 años lo que fue el nefasto fujimorismo. Y nosotros lo vencimos silenciosamente, sin golpe de estado, sin armas, sin persecución. Sí, claro. Eso es lo que querían escribir. Pues ya no se le va a dar. Ya no es posible. Keiko Fujimori es presidente del Perú. Ya no hay manera de volver hacia atrás. Desde luego que hay algunos papanatas que están, no sé, pensando cosas antidemocráticas, antijurídicas, ilegales incluso, para que esto no se dé. Pero en los hechos ya se dio, ya lo es. Entonces, ¿pero cómo se iba a gestar? Vamos a hacer como si fueran capítulos de un libro que no se escribió, ¿no? ¿Qué es lo que nos iba a traer ese supuesto libro del antifujimorismo? ¿Qué es lo que nos hubiera presentado, no? Entonces nos hubiera presentado pues como una suerte de preámbulo o primer capítulo, cómo era el camino de los héroes, ¿no? El camino de los héroes. Es decir, quiénes habían sido los que gestaron de alguna manera o iniciaron este camino hacia el antifujimorismo y su posible victoria final, en donde el fujimorismo desaparecería para siempre, donde no hubiera ningún político que los representara y con un país que los odiara en su plenitud y que no les hubiera dejado espacio como una victoria social y del pueblo que odia a ese nefasto régimen y su legado. Mentira, no sucedió. Y el señor que ven aquí, el señor Hildebrand, víctima, eso sí lo vamos a recalcar, víctima de la dictadura del señor Fujimori, de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, pues inició su venganza, porque a título particular del señor Hildebrand, lo suyo no es justicia, no es antipatía, no, es pura y deliberada venganza. ¿Con justa razón? Bueno, digamos que sí, digamos que tiene justa razón para vengarse, al menos de Alberto Fujimori. Ya tendrá sus razones explicadas para Keiko, supongo que su legado y la reivindicación de su padre, si es que eso cuela, ¿no? Y bueno, como ya vemos, miren, aquí se ve vamos a ponerlo más grande, ¿no? Reivindica lo que ha sido su leitmotiv, ¿no? Lo que lo ha acompañado durante todo este tiempo para justificar su venganza contra los Fujimori. El Plan Verde, ¿no? Porque por si no lo saben, el Plan Verde, entre otras cosas, pues era una suerte de querer disminuir, opacar o eliminar a figuras que sean comunicativamente contrarias al régimen de, en ese entonces, Alberto Fujimori, ¿no? Y se dice que, bueno, había una suerte de ya plan en ciernes que iban a acabar con la vida del señor César Hildebrand. Entonces, desde ahí, bueno, plan que no sé si llegó a ejecutar y se abortó, o simplemente quedó en plan. O por último, si es que fue un invento de algún sector, no lo sabemos a su plenitud. Desde luego que el señor Hildebrand va a decir que sí es cierto, y que sí me buscara, y que sí va a ser. Perfecto, vamos a darle la razón, y que tenía razón para la venganza. Y por eso es que si ven esta portada que ya les mostré, eso de que pone el nuevo Plan Verde, pues es su última portada, de hace poco, del último viernes. Entonces rememora, ¿no?, cuál ha sido la situación por la que él ha querido vengarse, ¿no?, de todo Fujimori. Y que de una suerte debimos acompañarle al señor Hildebrand, porque el señor Hildebrand, al ser víctima, merece que nosotros nos sumemos a su venganza. Bueno, hay sectores que no se han sumado a su venganza, que no han tenido en cuenta el Plan Verde original, que no saben ni tienen ni la más mínima idea de cuál sería el supuesto Plan Verde nuevo, lo cual es una patochada, ¿no? O sea, eso de creer que Keiko Fujimori va a copiar todo igual de su padre porque ella también es un Fujimori, eso es un invento de la izquierda. Primero, que no se puede, por las condiciones evidentes, ¿no? No estamos en 1990,
y qué bueno que no lo estemos. Ya en algún tiempo les contaré cómo era 1990 y cómo vivíamos en 1990. Totalmente, es otro mundo, es otro mundo. En fin, y bueno, este sería uno de los héroes, ¿no? De la génesis del antifujimorismo y la lucha en contra de ellos, que no se dio. ¿Cuál es otro? Bueno, otro ya que es un héroe, ¿no? En este libro, Héroes y Heroínas de la Peronera, que más o menos era una suerte de personajes que eran los nuevos héroes de estos 200 años, más allá de los héroes reconocidos, no Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, no, acá había más pues. Entre ellos, en sus páginas, y acá está una parte del libro, estaba Gustavo Gorriti, el activista de izquierda que también tiene su historia de venganza personal contra Fujimori, que a él sí cuando había un estado de emergencia, creo que era, ¿sí? Estado de emergencia, nadie podía movilizarse, el señor Gorriti se moviliza, entonces ¿cómo se llama? Lo detienen. Y bueno, eso le lleva a darse cuenta, ¿no? Ya, de que es una víctima del fujimorismo, que están en contra de él, que están en contra de su vida y otra cosa más. Le roban su computadora, ¿no? Su 486 con su disquete de 5 1/4, que en el que tenía información. Algunos dicen que tenía secretos de estado, en fin, hay mucha leyenda al respecto. Lo cierto es que le quitan sus bienes. Y bueno, desde ahí pues se queda con un rencor evidente y bueno, obviamente, yo también, ahí lo justifico, igual que con Hildebrand. Tiene su suerte de venganza. Ahora, ¿debemos nosotros acompañar su venganza particular? Cada quien tomará su decisión. A título particular no he acompañado ni pienso jamás acompañar su venganza de estos señores, así que conmigo no cuenten. Ahí ya tienen ya muchos que vamos a comentar más adelante. Ahí ya dejó sus crías, porque ellos son los que inician, ¿ya? Pero ellos no son los que exactamente inciden en hacer las cosas, ¿no? Y bueno, al menos estos dos que hemos mencionado pues serían los héroes del Génesis. Aunque valgan verdades, de la parte política ha habido también muchos actores, pero los cuales ya se han desligado un poco del antifujimorismo. Porque si vemos del lado político, pues los que fundaron el antifujimorismo fueron pues Luz de Flores, Pedro Cateriano y Borea, ¿no? Por ahí esos son los que recuerdo, los del 92, los que salieron a decir ¿no? las cosas en su lugar después del golpe de Estado, claro que sí. Pero ese era más o menos un antifujimorismo legítimo, ¿no? Levantarse en contra de un gobierno dictatorial. Pero en fin, acá en esa suma también están estos, ¿no? Hildebrand y Gorriti. Pero han ido más allá, como digo, los otros o se han bajado o se han menguado, pero en fin. Entonces, esa sería una suerte de primer capítulo, ¿no? Cómo es la génesis, en qué empezaba, ¿no? Pero después tenemos la justicia, ¿no? Ciega e imparcial. Ojo que he traspapelado creo que dos. Bueno, da igual poner esta diapositiva después que la otra porque han conjugado en el mismo tiempo, así que una que otra tenía que pasar. Entonces, tenemos pues acá a la gente de la justicia en el Perú, ¿no? Los héroes nacionales que ahora dicen, ¡ay, los están persiguiendo! La venganza de las mafias, etc. ¿Venganza? Bueno, para hablar de venganza tendrían que limpiarse bien la boca los señores, al menos Gorriti y Hildebrand, ¿no? Pero ¿a quién tenemos acá? Pues los héroes de la justicia, ¿no? Al inepto activista político José Domingo Pérez, que ya está claro que es un activista político. Él no es fiscal, él es un activista político que se metió a la fiscalía para perseguir a sus enemigos políticos, en este caso Keiko Fujimori y Alan García. Porque a Susana Villarán dijo, acá solamente ha habido dos personas, José Miguel Castro, Susana Villarán, falta uno para organización criminal, ups, no puedo hacer que sea organización criminal. Ni los actores, ni Anel Tausen, ¿no? Ni Luisito Rey se llama, bueno, el señor Rey ese, ¿no? Y Susel y toda esa gente que estaba por ahí, la Charito, todos. No, como ellos no tienen nada que ver, no, habrán participado, pero no son organización criminal. Para que vean, ¿no? Cómo es la calaña de este activista político. Que, como ya lo hemos visto,
estuvo en la campaña, de ahora nomás, del 2026, junto al contendor de Keiko Fujimori, justamente porque esa es su catadura, de enemigo de Keiko Fujimori. Eso era, eso es lo que ha sido siempre. Y bueno, ahí tenemos también a su jefe, el señor Vela. Él sí no se metió en la campaña, pero el odio antifujimorista también le salía por los poros, y también se le salía el defender a Susana Villarán. Él actuó más como su abogado que otra cosa. El señor Concepción Caraguancho, un juez canero, quien fue el que inconstitucionalmente, lo podemos decir ahora porque ya fue revertido todo, fue el primero que le dio la sentencia para la prisión preventiva a Keiko Fujimori, inconstitucionalmente, ya lo hemos dicho. El señor Pablo Sánchez, el aval político en la Fiscalía de la Nación de las actividades tanto de Vela como de José Domingo Pérez. El títere del señor Gorriti, que a pie juntillas obedecía cualquier orden que éste le daba. Está grabado en video y aceptado por Pablo Sánchez, y aceptado y refrendado por el señor Gorriti, ahí no hay dudas. Está por los dos lados, está aceptado, está en una comisión del Congreso también. Así que ahí no hay dudas. Toda esta gente, pues imparcial en la justicia peruana, que perseguía, no perseguía afanes políticos, no señores, no, estos perseguían la justicia, claro que sí. Y por acá tenemos una suerte de tres damas y un señor también. Tenemos pues a Delia Espinosa, ¿no? Otra activista política, otra antifujimorista al mango, otra que ha avalado, esto es lo peor de lo peor, ha avalado la denuncia de fraude del señor Roberto Sánchez, diciendo que sí, hay que anular los votos del exterior porque no se puede cambiar la ley, dándole los argumentos a Sánchez como si fuera válido. O sea, su odio es tanto que contraviene supongo sus conocimientos sobre la ley, aunque ya la señora Delia Espinosa ya dejó claro que su nivel es muy bajo, ¿no? Nivel de llegar a prender velas en la Fiscalía de la Nación, ¿no? A eso ha llegado. Bueno, la otra activista política también, María Elena Ledesma, ella venía del tribunal, fue presidente del Tribunal Constitucional, que a últimas instancias, reunido con, si mal no recuerdo, López Chao, Mesías Guevara y no me acuerdo quién más estaba ahí, dijo, ¿no? Lo que nos queda es no votar por el fujimorismo. Ahí se ve la catadura del activismo político que han tenido estos sujetos. Estos sujetos no eran imparciales, se nota ahora. Zoraida Ábalos, ella de taquito nomás, de taquito, pero también colaboró, de taquito nomás. Esta es más vizcarrista, ¿no? La fiscal de Vizcarra, que también colaboró más que persiguiendo per se, aunque también tuvo un poco de ahí de ayudita en algunas cosas, pues dándole toda la manita a Vizcarra para que moviera la maquinaria, ¿no?, de persecución. Ahí tenemos, sí, muy imparciales, aunque ella todavía sigue, ¿no?, en la Junta de Fiscales Supremos. Y el señor César San Martín, ¿no?, que estaba buenito al final, pensó de que, los fujimoristas aquí, ¿no?, ya me hacen la jugadita, aumentan, ¿no?, que después de los 70 tengo 5 añitos más para quedarme. No salió esa ley con nombre propio, a su nombre propio, y de ahí salió a decir las cosas que ya vimos, que sí, tenemos que hacerle caso a las instancias internacionales, porque las leyes internacionales están por sobre las leyes de Perú, ¿no?, las leyes peruanas nacionales, ¿no? Mentira, paparruchadas. Entonces, ¿para qué existen las leyes peruanas que nos gobiernan de afuera, ¿no? Pero en fin, todo este conjunto de gente de la fiscalía y del poder judicial, pues estos son los imparciales, pues los imparciales que hicieron de que el antifujimorismo, ¿no?, sea una opción política institucionalizada, y que sea incluso propalada y propugnada, no solamente por ellos, porque hay un montón, ¿no? Acá nos hemos puesto, pues, digamos, a Zúñiga Gorday, ¿no?, y a otro más, que también avalaron estropicios, ¿no?
en contra principalmente de Keiko Fujimori, también de Alan García no, porque no estamos hablando acá de Alan García, pero también fueron víctimas de esta persecución política que estos sujetos hicieron, ¿no? Entonces este es otro capítulo del antifujimorismo, ¿no? La justicia ciega e imparcial, ¿no? Acá no hubo persecución política, dirán ellos, y más bien que ahora que han sido defenestrados, sancionados, separados, suspendidos, ellos son las víctimas. Mentira. Cometieron atrocidades en nombre del antifujimorismo. Cometieron todas esas barbaridades porque ellos se sentían avalados por una supuesta sociedad que aborrecía en su mayoría el fujimorismo, que haría lo que sea porque el fujimorismo no llegue al poder y que nunca iba a suceder y que ellos se sentían pues cobijados sobre ella. Mentira, se acabó la novela. Esto es por eso un libro que nunca se va a escribir. Nunca se escribirá. Ellos no van a pasar a la historia como los héroes que lo evitaron. ¿Por qué? Porque para empezar no lo evitaron. Hoy día ya se concretó que no lo evitaron. Entonces no van a pasar como héroes de evitar nada. Como tampoco van a pasar como héroes de haber evitado algo los siguientes señores. ¿No? Los mentirosos, los farsantes, los que pasían todas cosas en contra de Keiko Fujimori y de los fujimoristas por el mero gusto de hacerlo, por deporte nacional, porque el antifujimorismo debería ser un curso que se debe dictar en todos los colegios y todas las universidades y en todos lados, ¿no? Porque es deber nacional para esta gentuza que uno odie a los fujimoristas y a Fujimori, porque así debe ser. Pero claro, cuando uno le habla de los terroristas, sus líderes y la gente que los cobija y los defiende y los ensalza, no, eso es terroqueo, eso es persecución. Eso no se llama terrorismo, eso es ¿cómo se llama? Conflicto armado interno. ¿Cómo estás hablando de esa manera, no? Así nos querían adoctrinar. Pero en fin, acá vemos pues a los agentes mediáticos, ¿no? Este de acá es más o menos el grupito de la República, aunque por ahí hay una infiltrada, ¿no? Ahí tenemos a Juliana Oxenford, a la señora Palacio McBride, al señor ¿cómo se llama? Pedro Salinas, y a la colombiana Clara Elvira Ospina, ¿no? La que inventó, la que mintió, la que fraguó un falso reporte acerca de que Keiko Fujimori tenía una investigación por parte de la DEA por narcotráfico. Mentira, total y absoluta mentira, que hizo que, según se dice, perdiera las elecciones del 2016. Fue una invención de la señora, con miras a perjudicar a Keiko Fujimori, evidentemente. Que lo logró, no lo logró, puede decir que sí, puede decir que no. La verdad es que Keiko perdió en esa elección, pero decir también que fue obra suya pues sería atribuirle mucho, ¿no? Tal vez hubieran otros factores, pero la mentira que propaló, eso sí ha quedado grabado, y fue esta tipa la que lo inventó. Los otros ya los conocemos, viven al día a día con el antifujimorismo. Estuvieron algunos muy cercanos a querer apoyar a Roberto Sánchez, ¿no? Muy cercanos. El señor Salinas dijo que sí, que iba a votar por ellos, ¿ya? Después se arrepintió, pero bueno, ya había dado su opinión. La señora McBride, pues bueno, estuvo en un punto medio, ¿no? No decía que sí, pero tampoco que no por ninguno de los dos. Y bueno, y acá tenemos ya más a figuras políticas de ese lado, ¿no? Al finado señor Díaz Canseco, que más que en contra de Keiko, porque no tuvo mucho espacio para hacerlo en contra de ellos, sí lo hacía en contra de Alberto. Esparció varias mentiras acerca de las cosas del fujimorismo, plantando, ¿no?, las semillas no de la justicia, como digo, sino del odio puro y duro. Sembrando el odio puro y duro que se fue incrementando, ¿no? Incrementando, pero llegó a un punto en que ya la cosa ya no podía dar para más, y que fue, creo, en este 2026. Y bueno, la otra mentirosa, farsante, Susana Villarreal, la corrupta, que ha aceptado que recibió dinero de Odebrecht y de OAS, que ahorita no tendría ninguna cara para hablar en contra de Keiko Fujimori, que creo que no lo ha hecho, porque en verdad ya mucha cara de esta tipa. La otra, la gran perdedora, ¿no? La gran perdedora histórica. Eso sí va a pasar a la historia. La gran perdedora de todas las elecciones. La señora Verónica Mendoza. Perdedora a más no perder.
Porque si decía que Keiko era una perdedora por no ganar la segunda vuelta, no ganara, ¿qué se puede esperar de una tipa que no llegó ni siquiera a una segunda vuelta nunca? Y que ahora que quiso, bueno, no que quiso, que podría haber postulado, pues viendo que no tenía espacio, porque si Keiko, si ella le decía perdedora a Keiko, pues ella era 10 o 100 veces más. Entonces dejó pues a quien tiene que hacerse cargo las cosas para que salgan bien, a los hombres, ¿no? ¿A quién le dejo? Tengo que dejarle mis intenciones a un hombre. Bueno, pues primero fue a su elegido a la Noca y bueno, y ahí lo eligieron al señor Atencio, ¿no? Que le fue hasta la hueva, ¿no? Sacaron creo que menos de 1% y bueno, ya no existe esa gente. Y otro pues odiador profesional, el señor Olivera, ¿no? Pero más altimán, que este es de la ¿cómo decirlo? Es selectivo, ¿no? Ve la corrupción donde le conviene verla. Ve la de Fujimori, ve la de Alan, ¿no? Pero no ve la de Toledo. De hecho, la defiende, ¿no? Y no ve, es medio tuerto con la de Humala. No ve la de Vizcarra. Uy, Merino, sí, maldito, hay que sacarlo. 5 días de gobierno, ¿cómo se va a quedar más? Ah, no, pero no ve nada en lo de Castillo, no ve nada en lo de Sagasti, ¿no? Así es esta gente. Bueno, estos mentirosos que también tenían su espacito en este libro antifujimorista histórico, ¿no? De la lucha que íbamos a lograr al final, venciendo que el fujimorismo nunca vuelva a tener el poder y que nunca más ningún congresista llegue al parlamento, pues hoy ve finiquitadas sus intenciones de siquiera querer existir, ¿no? Me pregunto quién lo hubiera escrito, ¿no? Supongo que José Alejandro Godoy, ¿no? Él escribe otro odiador, que no lo hemos puesto aquí porque me da ese tipo... Ya, ni siquiera, si alguien me escuchara lo que estoy hablando aquí, dirían, ¿quién es ese tipo? Sí, pues. No hablemos de ese tipo. En fin. Bueno, acá vemos. Es verdad que en la lista anterior y en esta lista podrían haber más personas, ¿no? Podríamos haber añadido más personas. Pero hubiera sido una lista interminable, ¿no? Pues nos faltaría, pues qué sé yo, los Arabizú, la Sigrid Bazán, nos faltaría el señor Ugaz, el señor ¿cómo se llama? Qué sé yo, el señor Morales, que ahora es candidato. Bueno, candidato no, es parlamentario, creo que es diputado, ¿no? En fin, nos faltaría un montón de políticos, un montón de comunicadores también, ¿no? Así que hemos puesto más o menos los más resaltantes, por lo menos en la historia y en la campaña, ¿no? Porque digamos, Descanseco ya no está hace tiempo y Villarán pues tiene sus problemas judiciales y la señora Verónica Mendoza pasó a un quinto o sexto plano, ¿no? Solamente apareciendo por ahí como ayayera de su candidato. Y el señor Olivera, pues siendo candidato, pues no tuvo mayor suerte, ¿no? Y nos dio unos cuantos chistes en los debates y de ahí pues desapareció por completo, ¿no? No lo vimos. Pero en fin, estos serían pues una plana más del antifujimonismo que quería ungirse, ¿no? Como los paladines de la lucha por la democracia y la anticorrupción, sí, claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues los revolucionarios de las redes digitales, ¿no? De estos portaluchos, pues que esperían su odio, aunque más que nada, al menos 3 de ellos, el de IDL, el de Presidente Huayca, pues se creen los paladines de los derechos humanos, claro, de los derechos humanos, de los líderes sociales, ¿no? Ya saben a quiénes se les llama con ese eufemismo, ¿no? Y también por ahí soltaban, como siempre, sus pullas y sus mentiras acerca de Keiko Fujimori, ¿no? Porque esto no han escatimado nunca, ni han dado tregua en decir cualquier barbaridad en contra de Keiko Fujimori y de los fujimoristas en general, porque ese es el deporte nacional, pues, ¿no? Al menos eso es lo que creían, pues se les quemó la tortilla, ¿no? Y Keiko Nova, que justamente y explícitamente, y que en estos últimos días está hablando, es un chiste, ¿sí? Les recomiendo que vayan porque esto va a desaparecer pronto, porque ya fue, más bien Keiko Nova no va. Keiko Nova ya no va. Ya no va, ya fuiste, ya se te acabó el chiste.
Ya tu puesto en la historia del Perú, como los gestores que evitamos que... No, ya se acabó. Ya, este libro ya no se va a escribir. No se va a escribir. No va a haber un libro donde haya un espacio para decir que este grupo de peruanos evitó algo que no queríamos. No, ya no se va a poder. Ya no, ya fue. Pero en fin, ahí los menciono, no voy a decir de qué tratan, quién los dirige, ya los conocerán, ¿no? A Huayca, a IDL Reporteros, y a Epicentro, ya vimos a La Colocha también, y a Keiko Nova, que son unos CNN que no... busqué quiénes lo conforman y quiénes son... Sí, bueno, tienen nombre y apellido y cara y tienen su historial, pero que se queden en los NN que siempre han sido y que así pasarán en la historia. ¿Quiénes más? Los paladines de las cloacas de las redes de noticias, ¿no? Los que se auparon. Estas son las crías, pues, de los Hildebrand y los Gorriti, ¿no? De Hildebrand y Gorriti. Esto de aquí, algunos directos y algunos indirectos, ¿no? Estos son, pues, los que tomaron la posta y se pusieron la chapita de justicieros y dijeron: Gorriti, Hildebrand, yo me sumo a tu venganza. Vamos a evitar que el Fujimorismo llegue al poder. Vamos a evitar que Keiko Fujimori sea presidente. Y así estuvieron, pues, no sé, los últimos 25 años por lo menos. Bueno, no todos, ¿no? Algunos son más recientes. Pero muchos de ellos también hemos mencionado a los anteriores, ¿no? Que también están más o menos de ese tiempo. Pero ahí ya los conocen. Les voy a poner, no lo voy a poner en grande. Y ahí ya los conocen, pues, a estos especímenes que se han camuflado en las redes sociales. Sobre todo YouTube, ¿no? Pero algunos no necesariamente YouTube. Algunos van por otras redes también. Y bueno, esparciendo más que nada el odio, esparciendo las mentiras, evidentemente, tratando de hacerlas llegar a más personas. Lo que no se dieron cuenta es que en esta vorágine de querer hacer que su odio llegue más adelante, empezaron a hastear, empezaron a ser repetitivos y empezaron a dar cuenta de sus falencias comunicacionales y empezaron a hacer notar que la mayoría de cosas, por no decir todas, eran mentiras, falsedades, calumnias y simples diatribas que les expectoraba su sucia y cochina alma con el afán del odio vengativo inculcado por los señores Hildebrand y Gustavo Gorriti. Y la mayoría, al menos a cuentas de lo que da una elección, se lo notaron y no les dieron cabida ya para esta elección. Ojo que yo soy de los que cree que en 2021 sí hubo fraude. Y también creo que en esta primera vuelta, la primera, hubo un fraude. Y no contra López Aliaga, contra Keiko Fujimori. Que López Aliaga haya sido el perjudicado mayor es otra cosa. Pero el fraude no fue para él. Él es también un poca cosa. Su ego le hace creer que es un gran enemigo y que todos lo odian. Mentira, señor López Aliaga, usted también es otro NN. Como va a ser un NN cuando pierda su candidato Rubio a las elecciones municipales. Pero bueno, ese será otro tema que tocaremos más adelante. Pero en fin, entonces estos paladines, pues, de las cloacas también estaban buscando su espacio en el no escrito libro antifujimorista, en el cual gestaron, ¿no?, su victoria durante más de 20 años y se dieron la posta, ¿no? Y llevaron el mensaje a cada confín y lugar del país y convencieron durante más de 20, 30, 40 años a la población de que el fujimorismo no era nunca un camino. Y por eso el pueblo les hizo caso. Y nunca iba a salir un gobierno fujimorista. Pues ya fueron. ya fue, cholos. Dedíquense ahora a trabajar. Porque ese cuento ya se les acabó. ¿Ya? Keiko Fujimori no sé cuánto durará 5 meses, o los 5 años, o 2, o 3. Ya no interesa eso. Ya no importa eso. Porque su misión no fue cumplida. La misión que tenían, como se dice, ¿no? Como dice el chiste, tenían una misión, solamente tenías una misión y la incumpliste. ¿Y cuál era la misión que tenía toda esta caterva, estos pánfilos, estos galifardos, ¿no?, que tenían que cumplir? ¿Cuál era su misión? Pues su misión era esta. Voy a ponerlo esto así en grande, ¿no? 1, que no salga Keiko Fujimori como presidente del país. Y 2,
que los libros de historia, esto lo he sacado de Wikipedia porque evidentemente no hay libros de historia escritos a esta altura, al menos no con Keiko Fujimori como presidente, que los libros de historia pongan en la lista de presidentes que hubo un Alberto Kenya Fujimori, presidente de 1990 al año 2000, y una Keiko Sofía Fujimori Iguchi, presidente de 2026 a 2031, si Dios quiere, para los que crean en Dios, ¿no? Eso era la misión. La misión era que nunca ningún libro de historia ponga dos apellidos Fujimori en la lista de presidentes del país. Pero ya fueron, ya no existe. Keiko no va, ya no va, no van ustedes, no Keiko. Keiko sí, ya es. Keiko ya es, Keiko no es que no va, ya es. Y el odio inculcado por el señor Gorriti, la venganza inculcada por el señor Hildebrand, pues no surtieron efecto, no llegaron a más. Tuvieron su tope, yo digo que en el 2021. En 2021 Keiko Fujimori debió ganar la presidencia. Hubo mucha inconsistencia por lo bajo, que a la fecha no se puede dilucidar, porque justamente a pesar de que ya le han dado la razón a Fuerza Popular de que le tienen que mostrar los padrones electorales, el señor Corbeto decía, ahora supongo que, no sé, bueno, Pachas es interino, ahorita vendrá uno nuevo. Supongo que con la nueva elección tendrá que dar curso a esa resolución judicial, que no se puede postergar, que es impostergable. Que ya eso de la venganza antifujimorista ya se acabó y ahora tenemos que ir para adelante. Y decir las cosas que son ciertas y las verdaderas. Empezando por eso, qué pasó en la elección del 2021. Pero en fin, este era el último capítulo, el gran capítulo final. Durante todas estas décadas, ¿no? Las Palacios McBride, los Gorriti, los Hildebrand, los Domingo Pérez, los César San Martín, las Zoraida Ábalos, las María Elena Ledesma, los tuiteros y youtubers de las cloacas, de la desinformación, de los medios digitales, logramos que el fujimorismo sea sepultado en lo más profundo de la ignominia, de la historia del pueblo peruano. No, ya me estoy pareciendo a Gorriti con su monserga guachafa, ¿no? Bueno, no lo lograron, hijos, no lo lograron. Hoy se ha sellado que su lucha, su venganza inculcada, su odio inculcada por los capitostes de esta trama, el señor Gorriti y el señor Hildebrand, no rindieron frutos, que no pudieron. Que Keiko Sofía Fujimori Iguchi es la segunda Fujimori en una lista de los presidentes de Perú. Y con eso tendrán que vivir. Y como ya lo había explicado en un editorial anterior, el señor Hildebrand, el señor Gorriti, la señora Susana Villarán y otros personajes también odiadores y también con algo de venganza contra Fujimori, terminarán sus días conociendo, ¿no?, que no van a poder lograr sus dos grandes metas. Uno, que Keiko Fujimori o algún fujimorista llegue de nuevo al poder, ya se logró. Y dos, que la nefasta, ¿no?, y neoliberal, antiderechos y todo lo que le quieran llamar de la Constitución del 93 no ha sido cambiada, ni derogada, ni nada por el estilo. Entonces terminarán sus días viendo cómo persiste la Constitución del 93 y cómo hay un segundo Fujimori en la lista de presidentes de este país. Y que les duela, porque eso es lo que les duele. No les duele lo que están inventando ahorita, que el nuevo plan verde, que ahorita va a haber una persecución, que ahorita nos van a quitar nuestros bienes, que nos van a despedir como hizo Fujimori, que va a privatizar Petroperú y Sedapal. Bueno, eso sí sería bueno. Señora Keiko Fujimori, tenga como prioridad eso, privatizar, bueno, Petroperú no se puede privatizar, eso no sé, déjalo que deje que se oxide las bases de eso que están haciendo la exploración, no sé, pues déjelo, ¿no?, la refinería, y que se carcoma solo, porque eso ya no tiene solución. Pero Sedapal sí puede ser que cumpla eso por último. Una de las últimas empresas parasitarias que no pudo su padre privatizar. Pero en fin, eso será tema para otra emisión. Pero bueno, la misión
que debían cumplir era que no haya dos nombres Fujimori en la lista de presidente de Perú, y hoy por hoy ya son. Sufran antifujimoristas, sufran odiadores, sufran vengativos, sufra el señor Gorriti, sufra el señor Hildebrand. Con eso, con esa certeza, ya no con esa idea, con esa fantasía, con esa certeza van a terminar sus días. Van a terminar sus días. Dos nombres Fujimori en la lista de presidentes de este país. Ya se cumplió, y a buenas noches los pastores. Nada más que decir. Ese es el libro antifujimorista que no se escribió, no se escribe, ni se escribirá. Por mucho que quieran. Porque aunque haya azonadas, marchas, alborotos y lo demás, ya no hay. Como digo, durará, no sé, pues 5 días como Merino. No lo sé. 5 días, 5 meses, ya está escrito su nombre. Ya se logró. Que no le dejen gobernar es lo de menos, porque a ustedes no les importa, porque el gobierno de Castillo fue una verdadera desgracia. Para ustedes, incluso los propios izquierdistas, solamente los que estaban adentro, que eran más cercanos a Castillo, estaban viviendo bien. Pero los otros izquierdistas, los caviares y demás, por eso es que empezaron también a oler en contra de él, porque no les dio su cuota de poder, y empezaron a ver las negras. Así que Castillo fue lo peor, desgracia para todos, ¿ya? Así que no es que, ay, el Perú va a estar mal, mentira. No les importa. Lo único que les importaba era lo que ustedes llaman, pues instalar su dialéctica y propalar la narrativa, ¿no? Y llegar a una conclusión falsa, mentirosa, de que ustedes eran los héroes de la democracia y los héroes de la lucha anticorrupción, y que ustedes tenían escrita ya sus nombres, tenían escritos ya sus nombres en la historia del país, muy distinto a los fujimoristas, y en especial a Keiko Fujimori, cosa que no ha sucedido ni sucederá. Pues bien, ese ha sido nuestro primer temita, ¿no? Que lo teníamos guardado. Quería hacerlo ayer con la proclamación al 100%, como digo, no se dio.